Insurance o llámele a Abril al 312-313-7366. Una comunidad bien informada es una comunidad fuerte. Continuamos informándolo como usted se merece. Sin censura. Con Vicente Serrano. Así como somos firmes y le pedimos apoyo para viralizar casos de discriminación, de racismo contra hispanos, así le voy a presentar este caso en un tren en California, en donde un racista hasta golpea a un hermano asiático. Si permitimos que ocurran cosas en otros grupos, pues no podemos esperar que esos grupos nos defiendan cuando existan casos en contra de un hispano. Vea nada más el racismo. En este caso se trataba de un asiático, pero pudo haber sido un hispano y este racista lo hubiera agarrado contra un hispano, pudo haber sido un negro y lo pudo haber agarrado contra el afroamericano. En este caso, vea qué lamentable, qué bajo el nivel al que han caído los racistas a los que les abrió la puerta Donald Trump con sus discursos. Y vea lo que hace el que iba sentado ahí. Mejor se para. Chingue su madre, ¿no? Mejor me paro. Pero ve ahí el racista como no contento con mentarle, rayarle la madre 20,000 veces a este asiático. Vea lo que hace. Le mete una bofetada. Y yo no sé si eso significa ya un asalto a una persona, pero no podemos permitir estos casos de racismo en el Estados Unidos de Donald Trump. Don't do it. Don't do it. Sit down. Don't do it. Don't do it. Vea cómo la muchacha afroamericana le dice, mejor siéntate. Ya se le había perdido la paciencia. Quien precisamente tuvo mucha paciencia para aguantar a este racista, este muchacho asiático. Así las cosas en el Estados Unidos de Donald Trump. ¿Qué hacer en un caso de estos? Si ya me golpeó una persona, ¿también califico para una visa U? Este tema que tanto le ha generado atención a la comunidad inmigrante desde que lo abordamos aquí en Sin Censura con la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, a quienes le doy la bienvenida a estos estudios. Abogada Ana Yacine, ¿cómo están? ¿Ya veían este video? A mí me hierve la sangre, no importa si es asiático, negro, púrpura, de cualquier color, que un racista se atreva a ponerle la mano a uno ya. Pero es que yo no sé por qué te sorprende. Si todos, este país no es de ahora ni de Trump, es muy racista y esas cosas han pasado y siempre pasan. Ahora vamos a ese señor que está ahí, uno no sabe si es un loco o es nomás un racista o cómo es, pero el asunto es de que ni siquiera nada más amenazándolo, nada más la amenaza de su movimiento ya se considera un asalto. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tiene que haber la señora que le ayudó al muchacho a quedarse de atrás, es la testigo más importante, pero sí se tiene que hacer un reporte de policía. ¿Que eso sería algo que puede usar para la visa U? No, porque tiene que haber habido un arma, no nada más una amenaza, no nada más un empujón. Por lo tanto, no es un crimen agravado. Ahora, una persona loca como esa, uno no sabe si después le sigue o le hace algo más al muchacho, y por eso uno quiere reportar a la policía cualquier cosa que suceda, aunque no llegue al punto de esos crímenes ya donde, claro, todo el mundo sabe que ha pasado algo porque hubo una pistola o algo así. En este caso fue una bofetada, pero si hubiera sido un bate, por ejemplo, ahí entonces... un bate sí, ya el batazo... Estamos hablando de un arma, ¿no? Exacto, y es más, aunque no le haya llegado a tocar el arma, pero sí con la amenaza de un bate queriéndole dar a la persona, eso sí sería ya un agravante porque tiene un bate, o tiene una pistola, o tiene algo que hace que uno tenga miedo de que le pueda causar a uno la muerte, nada más que en una cosa que ese señor haga. Se vienen fiestas decembrinas cuando más pleitos hay, se vienen muchas cosas que también disparan esto de las peticiones de visas U o la posibilidad de... Ana Yacine, me llama mucho la atención que me digas que ha causado
un tráfico de personas. Ojalá que estemos concientizando a través de estos segmentos para que las víctimas de un crimen violento, que ya vamos a hablar precisamente de las actividades criminales, los crímenes que calificarían a alguien para la visa U, se beneficien. Háblame de esto que han visto ustedes, la experiencia ahí a través de la oficina. Sí, hemos tenido bastantes llamadas, incluyendo de México y algunas personas de Florida y de algunos otros estados donde, pues, debido al programa que tuvimos hace algunas semanas, están muy interesados porque incluyendo, nos comentan que cuando asisten ya sea a la oficina de algún abogado que les está empezando el trámite, o a veces van a organizaciones sin fines de lucro para poder obtener la información, que no les dan toda la información necesaria. Entonces hablaron para esclarecer algunas dudas. Hemos tomado algunos casos de algunas personas. ¿Te acuerdas esa familia que fue víctima de un asalto aquí por el sur? En una panadería cerca de Midway, ¿no? En una panadería, ya llegó la certificación y ya iniciaron su proceso con nosotros. Entonces, en ese caso, lo que también es muy importante es que no dejen pasar mucho tiempo. Algunas personas tienen la idea de que tienen que dejar que se haga la investigación completa, de que encarcelen a la persona que los agredió. Y en realidad no es así. Con que tengamos el reporte de policía, entonces nosotros podemos pedir la certificación y pueden aplicar inmediatamente. Pero yo quisiera que Lourdes nos platicara un poquito más de en sí. ¿Qué es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Porque sí hay muchas dudas de que sí y que no se puede. Antes de que le entre la abogada Lourdes Monteagudo para hablar de la visa U y todos los detalles, déjeme pedirle que si usted tiene un caso o si tiene duda o si quiere hacer una evaluación de su caso completamente gratis, porque para empezar no le van a cobrar por escuchar su caso, por evaluar su caso, ahí la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, marque y haga su cita desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465, 773-847-6465, o visítelas, la gente de Chicago y suburbios de estados vecinos a Illinois pueden hacerlo, 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen por la Cermak, entre la Ashland y la Damon. Y si usted está en California, en Texas, en Nueva York, en Florida, pues como no va a poder venir así con facilidad, pues pueden hacer la cita por Skype, por teléfono, por email, como se pueda, pero ahí están para ayudarle. A ver, háblenos de la elegibilidad para la visa U, abogada. No todos califican y hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Pues, Vicente, quisiera comenzar primero hablando sobre el proceso y después vamos a hablar de la elegibilidad en cuestión de cuáles son los crímenes que son elegibles, porque ya muchas personas tienen la idea de que el crimen tiene que ser grave, tiene que haber algo, ¿no? Pero lo que vimos en las preguntas que nos hicieron después del programa es de que la gente no entiende el proceso y no sabe cuánto tiempo se demora, qué es lo que reciben. Entonces quisiera primero hacer eso y después volvemos a darle la vuelta a la cuestión de la elegibilidad y los crímenes. El proceso de la visa U tiene 3 pasos básicos. El primero es hacer la certificación, recibir la certificación de la autoridad que fue el que a quien se le reportó el crimen. Lo que decían Ayacín, que ya recibieron la certificación, no es el reporte de policía, no, es una vamos certificación. A empezar por el principio. Algo sucede, hay un crimen, o uno cree que hay un crimen, porque uno a veces piensa que lo hay cuando no lo hay, a veces uno piensa que no lo hay cuando sí lo hubo. Entonces, hay un crimen. Se pide, alguien llama a la policía, se hace un reporte a la policía. Ese reporte nada más que le dan a uno tiene un numerito y ese numerito es verdaderamente el número del reporte de la policía oficial y uno tiene que pedir ese reporte para ver si uno ha sido puesto ahí como víctima. Si no ha sido puesto como víctima, entonces uno no puede proceder porque nada más la visa U se le otorga a personas que han sido víctimas de crímenes, de muchos tipos de crímenes. Así que entonces, primero tenemos que ver ese reporte de policía. Si ha sido víctima, entonces podemos proceder a pedirle a la autoridad policíaca que hizo el reporte que certifique para el Departamento de Inmigración que esa persona de verdad sí fue una víctima de un crimen de los que califican, que ya tenemos una lista grande de esos que después vamos a hablar otra vez de ellos.
Si no aparece el nombre de la persona, pero sí ha sido víctima, entonces tenemos que tratar de que se cambie ese reporte. Por lo tanto, siempre es bueno de que uno mantenga los números de teléfono del policía o los detectives que se le dan a uno cuando uno ha sido parte de un crimen, porque a veces hay errores en esos reportes, pero sí se pueden corregir. Ok, ahora vamos a decir que ya uno aparece en el reporte de policía, uno manda entonces a pedir la certificación a la policía y la policía entonces tiene que mandar esa certificación firmada. Y ese papel, esa certificación es ya un papel de inmigración, donde ellos le certifican a inmigración que la persona ha sido víctima de un crimen, que es elegible para la visa U. Entonces, ahora tenemos esa certificación. ¿Qué se hace con ella? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Entonces ahora tenemos esa certificación y entonces se comienza el proceso de la petición de la visa U. Que sería el segundo paso. Es el segundo paso. Y ese segundo paso requiere que uno mande unas solicitudes para la visa en sí, donde uno incluye a sus derivados, sus familiares que sí son elegibles. Pero lo importante de ese paso es de que para muchas personas es saber lo del permiso de trabajo, porque la gente oye que hay un permiso de trabajo. Bueno, entonces, cuando uno llena la solicitud para la visa U, en ese mismo momento se pide que le den un permiso de trabajo. Como la persona ha sido víctima, el gobierno le ofrece un permiso de trabajo que es gratuito. Pero también he escuchado que hay una forma de conseguirlo más rápido. Exacto. Y que se puede pagar por eso, ¿no? Y ese paso aparentemente mucha gente nunca lo oye. Y es de que en ese mismo momento también se puede pedir que le den un permiso de trabajo que, pagando lo que hubiese sido el costo, que es $410, entonces eventualmente lo reciben mucho más rápido que si nada más esperan por el que le están ofreciendo gratuitamente como parte del proceso. Hemos visto que muchas personas no sabían, dicen que nadie les dijo eso y por lo tanto nada más pidieron el que va con la visa U gratuitamente, pero están un poco frustrados porque no le llega su permiso de trabajo. Y la razón que las personas nos dicen que están frustrados es porque no sabían que el proceso se demora bastante, no es un proceso rápido. Porque desde que se manda la solicitud para la visa, aunque usted está bastante protegido porque ya lo tienen como una persona que ha sido víctima de una visa U, no tiene nada para demostrarlo. Y si inmigración viniera y los arrestara, tendría entonces que presentarse esos documentos que se mandaron al juez de inmigración para que sepa el juez que sí están en proceso y que fueron certificados por inmigración y que el caso debería ser cerrado administrativamente. Abogada, una pregunta. ¿Cuánto tarda más o menos un permiso de trabajo gratuito? ¿Y cuánto tarda cuando se pagan los $410? Porque entonces, durante casi todo el proceso ese, la gente dice, pero no me ha llegado nada. Y no le va a llegar nada porque el permiso de trabajo, que va a ser lo primero que le va a llegar, si lo hicieron a través de la parte gratis, entonces se le demora casi 2 años y medio después que uno manda la solicitud para que le llegue. Si uno paga el dinero de los $410 en el momento que llenó la solicitud, entonces ese tiempo se va casi a la mitad, porque más o menos se demora 1 año y medio, donde en el proceso también le sacan huellas, hacen un montón de cosas, pero eventualmente uno recibe el permiso de trabajo. Déjeme ver si entendí bien. Es decir, que se ahorra uno 1 año si uno paga los $410. Déjeme ver si entendí bien. Este permiso de trabajo no es la visa U. No, es un permiso de trabajo. Porque muchas personas entenderían que ese permiso de trabajo sería la visa U. No. Exactamente. Y son las cosas que queremos aclarecer. La visa U es como si fuera un perdón que le van a otorgar. Pero porque ya uno está certificado como víctima y el proceso se demora, entonces el gobierno le dice, pero necesitas trabajar. Después que pasemos por el proceso de identificación y tus huellas y todo lo demás, entonces te vamos a dar un permiso de trabajo, que es casi como una recompensa. Esta es tu recompensa. Y por lo tanto, si uno no tiene el dinero para mandar los $410, se lo dan de todas maneras gratis. Pero si uno tiene el dinero o lo quiere más rápido, entonces uno lo paga para que le manden el permiso de trabajo lo más rápido posible. Que más o menos se van a ahorrar 1 año de espera. Ahora, el proceso entonces de la visa U se mantiene, sigue uno, como ahora está uno
en cola, en la lista de la gente que van a recibir la visa U. Y como hay mucha gente que están ahí, y nada más dan 10,000 visas al año de ese tipo de la visa U, entonces uno está como esperando a que le toque, ¿no? Y esa espera puede ser casi hasta 4 años. A veces hasta un poquito más, pero vamos a decir 4 años de espera para que ya les llegue lo que uno dice que es la visa U, lo que verdaderamente hace que ya entonces uno tenga, vamos a hablar como en otras palabras, el perdón para poder entonces pedir la residencia. Entonces cuando le llega esa visa U tiene una fecha de expiración y uno tiene que estar listo porque usualmente uno tiene nada más como 3 meses después que le llega ya ese permiso, esa visa, para poder entonces hacer su residencia completa, hacer todo el trámite de la residencia completa, que es otro trámite aparte de la visa U, porque la visa U lo que le dio fue el permiso de poder hacer esa residencia habiendo estado aquí legalmente, habiendo cometido crímenes si es que lo tuvo, habiendo tenido otras cosas que no le hubieran permitido hacer esa residencia. Así que es un proceso largo porque la gente no cuenta con la espera que hay de las 10,000 visas esas que básicamente uno le dan las 10,000 y entonces uno tiene que esperar hasta que vuelvan otra vez a dar las 10,000. Espero que ahora sí tenga sentido eso de actuar inmediatamente, porque entre más se espere, pues más tiempo le va a tomar. Y como hay más concientización y más campañas de información sobre la visa U, pues hay más peticiones, más solicitudes y siguen siendo las mismas 10,000 visas U por año que da el gobierno de Estados Unidos, lo que significa que se irán haciendo más largas las esperas. ¿Ya me entendió? Marque en estos momentos a las oficinas de Asociados de México al 773-847-6465, 773-847-6465, y la gente de Chicago y suburbios puede darse la vueltecita al 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, ahí donde están las oficinas de la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. 1837 al oeste de la Cermak Road, por la Cermak entre la Ashland y la Damon. Me decía abogada. Sí, Vicente, el asunto es que vemos que las personas muchas veces lo que le interesa es el permiso de trabajo. Ellos saben que de alguna manera hay un permiso de trabajo. Y en el caso de la visa U hay un permiso de trabajo, pero el problema es de que si uno lo hace con el proceso gratuito se le demora mucho más que si uno manda el dinero que uno hubiera tenido que mandar para poder tener un permiso de trabajo. Todos los permisos de trabajo, a todas las personas que reciben permisos de trabajo tienen que tener algún tipo de autorización. Algo tiene que haber hecho inmigración para autorizar que se le diera ese permiso de trabajo. El permiso de trabajo no es dado nada más que porque uno fue víctima. Uno tiene que pedir la visa U y porque uno ha pedido la visa y se demora en dársela, entonces en el medio le dan ese bonus, ese beneficio de tener el permiso. Y si vamos a poner, se demora mucho y el permiso es de 2 años o 3 años o lo que sea que le den el permiso de trabajo, porque los DACA se lo daban por 2 años, hay otros que se lo dan por 3 años, entonces uno lo renueva y lo vuelve a renovar hasta que ya uno tenga la visa. El asunto es que cuando ya te llega la visa, y tenemos personas que le ha pasado esto, resulta de que entonces no se han preparado para el paso de la residencia, y ahí sí le cuesta porque ya no le quitan los costos de la residencia. Entonces uno tiene que tener el dinero, y más si toda la familia va a entrar en la visa U. Entonces fregaderas que no tenga el dinero. Pero es lo que pasa mucho. Entonces dice, no lo hice porque no tenía el dinero. Bueno, pues si no tenías el dinero en el momento que ya te llegó y ya lo puedes hacer la residencia, entonces ahí sí que estás fregado, como dicen ustedes, porque se va la oportunidad, te cancelan entonces la visa si es que no lo haces para la fecha de expiración de esa visa. Quisiera darte 3 ejemplos de personas que han acudido a nuestras oficinas para que el público pueda quizás identificarse con posiblemente ser elegibles para la visa U. Tenemos un muchacho que lo conocimos cuando él tiene aproximadamente ahorita 26 años. Y cuando lo conocí a través de su mamá y eso,
Es un muchacho pues muy chiquito, delgadito y muy tímido, y se notaba que estaba pues muy nervioso al querer hablar con nosotros. Entonces ese muchacho se metió en problemas de pandilla y tuvo que estar en la cárcel por haber cometido había entrado a una tienda a robar por la noche. Entonces había estado en la cárcel, tenía una felonía, pero eventualmente estuvo platicando con nosotros, y lo que le pasó a él fue que desde los 7 años de edad había un hombre que vivía en la casa de la mamá, y ese hombre abusaba del muchacho. Entonces él tenía bastante problemas psicológicos y se notaba que estaba muy mal el chamaco. Entonces finalmente lo animamos a que él hiciera el reporte. Ahora, te estoy diciendo que él ahorita ya tiene como 26 y el delito se cometió cuando él tenía 7 años de edad. Entonces él fue nos preguntó a dónde tengo que ir, se animó de valor, animado por la madre, animado por la hermana, le dijo vamos a hacer el reporte, esto no es justo, y total hizo su reporte. Y el hombre que abusaba de él aún estaba aquí en Estados Unidos. Trataron de arrestarlo, pero finalmente se fue para México. Bueno, ese muchacho, aunque fue víctima de ese delito cuando él tenía 7 años, hasta la edad de 13 años, se pudo conseguir la certificación. Aunque él tiene la felonía, está solicitando su visa U y va a poder arreglar sus papeles. Entonces, hay personas que tuvieron un problema hace muchos años y creen que ya no pueden hacer el reporte, y sí lo pueden hacer. Tú sabes que también ofrecemos el divorcio a través de mediación, y muchas mujeres vienen con nosotros porque han sido víctimas de violencia doméstica y ahora quieren su divorcio. También tenemos el caso de una señora que ella tuvo violencia doméstica aproximadamente hace 7, 8 años. Sí hizo el reporte de policía, sí fue hospitalizada. La razón por la cual vino a nuestra oficina es porque ella quería divorciarse de la persona que ya el hombre ya ni estaba por ningún lado. Pero entonces igual se pidió, ella ni siquiera tenía el reporte de policía, entonces nos movilizamos a conseguirle el reporte de policía. Sí nos certificaron el delito, y ahorita ella también va a aplicar para la residencia permanente, va a aplicar para la visa U. Y también pues quería yo comentarte el otro caso del señor, que realmente mis respetos porque se movilizó, el señor de la panadería. Él nada más esperó que le dieran el reporte de policía, escuchó el programa, inmediatamente acudió a nuestras oficinas. ¿Y de qué estamos hablando? Hace 2, 3 meses que pasó eso, y ahorita él ya está aplicando para su visa U. Por lo cual yo les pido que si ustedes en algún momento fueron víctimas de algún delito, que acudan a nuestras oficinas, que platiquen con nosotros, porque nosotros hacemos el trabajo un poquito más exhausto, en cuestión de que si no tiene ni siquiera el reporte de policía, lo podemos conseguir. El número de teléfono es el 773-847-6465. 773-847-6465. Llame, la evaluación de su caso es completamente gratis, con la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Si me permite, abogada, quiero hacer esto muy claro. Ayúdeme con esto. Yo quiero hacer la lista de crímenes violentos que calificarían a una persona para la visa U, porque aquí es donde muchas personas dicen, bueno, me metí una bofetada, sí, pero no puso en peligro tu vida, me empujó, sí, pero pues la gente no le queda claro qué es un crimen violento con agravantes que lo calificaría para la visa U. Y aquí está la lista que me trajo la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Atención, pongan mucha atención. Estos crímenes tuvieron que haber ocurrido en Estados Unidos. Si ocurrió en Centroamérica o ocurrió en México, no los va a calificar para la visa U. Pero si ustedes acá en Estados Unidos fueron víctima de secuestro, contacto sexual abusivo, chantaje, violencia doméstica, extorsión, encarcelamiento sin razón o privación de la libertad, mutilación genital femenina, fraude en la contratación de mano de obra extranjera, si usted fue detenido como rehén, si sufrió de incesto, o sea, un familiar tuvo relaciones sexuales con usted. Bueno, un incesto es un padre o madre.
teniendo relaciones con los hijos. Servidumbre involuntaria, que esto también se da mucho en la comunidad inmigrante indocumentada, que los traen como sirvientes y no les pagan. Le decía, si usted fue víctima de, o sea, su padre y hay un menor de edad o viceversa, su hijo, de homicidio, de asesinato, obstrucción a la justicia, mentir bajo juramento, prostitución. Si a usted lo obligaron o la obligaron a prostituirse, si lo violaron sexualmente, una agresión sexual, una explotación sexual. En la cárcel aún también. En la cárcel hay víctimas que son personas que han sido brutalizadas sexualmente en la cárcel, y eso también cuenta. Si usted fue víctima del comercio de esclavos, la trata de personas, si usted fue torturado, si hubo una manipulación de testigos en su contra, si la autoridad tuvo restricciones ilegales en su contra, o si usted fue víctima de acecho, del famoso stalking, necesita comunicarse con la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Y muchas personas a través de las redes sociales se comunican para agradecer esta información detallada, porque además, hay que decirlo, en pocos lugares todo el tiempo y toda la oportunidad de hablar a detalle de esto. Ya di la lista, abogada, porque a nuestra gente a lo mejor no le quedaba sí, claro. Y mira, Vicente, en eso, en lo que se refiere a quién es elegible y quién no es elegible, una de las cosas que más nosotros hacemos, porque Ana Yacine dice, vamos más allá y pedimos los reportes de policía o lo que sea, pero lo que más hacemos es oír el cuento, porque del cuento y con los detalles que podamos nosotros, con las preguntas que le hacemos, a veces sacamos detalles que entonces nos dice a nosotros si caen en una de esas categorías, porque cada categoría es una categoría legal, tiene que haber elementos específicos para caer en esa categoría. Entonces, al ellos venir a hablar con nosotros, que no les cuesta nada, nosotros no cobramos por conversar con ellos, entonces ahí nosotros podemos ayudarlos a ver si caen en una de esas categorías que son un poco raras y que no se sabe exactamente los elementos que necesitan. Y qué bueno que lo mencionan, porque eso de escuchar el cuento es importantísimo, porque nuestra gente, me acuerdo de un caso hace unos años, un señor que dice, pues yo quería solicitar la visa U, pero yo creo que no califico. ¿Por qué? Le digo, es que me metieron un batazo, pero el batazo fue en las piernas. Así, ¿tú ves? Y dije yo, caray, sí, pero pues como no me dieron en la cabeza, no terminé. No, señor, le digo, o sea, fue un batazo, tiene que ir con la abogada. Y a veces hay personas que no piensan que lo que les pasó sería un crimen o se pudiese, o alguien le va a creer, o lo que sea que ellos piensen. Y entonces, lo que más hacemos nosotros en Asociados de México y en mi oficina, pero le quiero dar a Nayacín, que ella se pasa horas y horas conversando con las personas, es háganos el cuento de lo que les pasó para poder entonces determinar si hay un proceso legal que se tiene que establecer como para ir a la policía y reportarlo, y si tenemos entonces ese proceso legal certificado y esa victimización certificada, poder entonces hacer el proceso de migración que los ayuda en su situación migratoria. Otra cosa que me llama mucho la atención es, tenemos una situación en la comunidad inmigrante, en la comunidad hispana, de violencia doméstica. Y no es broma eso que dice, usted que se mete, me pega porque me ama, ¿no? La gente no sabe en qué momento es violencia doméstica o no. No, pues que nada más me metí un empujón y me pegué, yo tonta me pegué contra la pared. ¿Es esto? O sea, o me agarró a palazos o a escobazos. Pero Vicente, o sea, a veces uno no le queda claro a la gente qué es violencia doméstica. No queda claro, porque acuérdate también que son muchos, primeramente hay cultura diferente, hay leyes diferentes. Yo no pienso que no queda claro. Yo sé que la mayor parte de las personas que están en violencia doméstica están conscientes de que están en violencia doméstica. El problema es que
yo te digo, hay un momento en la mirada de ya sea una mujer o un hombre cuando dice, ok, hasta aquí. Hacen excusas de que dicen que no es violencia o que no realmente no están abusando de ellos, pero en realidad sí saben que están. Lo único que no han tenido, y ni siquiera quiero decirlo valor porque no quiero pensar que de alguna forma estoy juzgando una situación que tiene un círculo vicioso, de que no han tomado el paso para decir, ok, hasta aquí y voy a hacer el reporte de policía. Sí, Lo mismo con las víctimas de un crimen sexual. Ajá, por la vergüenza, exacto. por el temor. Todo lo que tiene que ver con cosas sexuales. Por la conciencia y el cargo hasta de culpabilidad. Exacto, ¿no? exacto. También otra cosa que quiero mencionar es esto. A veces las personas son víctimas de abuso. Por ejemplo, un menor de edad puede haber sido víctima de algún abuso. Igual te quiero mencionar el caso de una pareja. El muchachito es ciudadano americano, tiene 11 años de edad. Lo mandaron a la tienda y un hombre abusó de él en la tienda. El niño regresa a casa, le dice a mamá, papá lo que pasó, inmediatamente hablan a la policía. El niño no es indocumentado, los padres son indocumentados, más sin embargo, por el delito que pasó con el muchacho, los papás califican para la visa U. Entonces, ¿en serio? Sí, a pesar de que el niño no necesita los papeles. El niño ciudadano. Tenemos también el caso de una muchacha de 14 años, unos pandilleros la secuestraron casi 2 semanas, los papás no sabían ni siquiera dónde estaba la muchacha y ella es ciudadana americana, más sin embargo los padres son los que van a calificar y también tiene ahí algunos hermanos que son menores de edad que también van a calificar. Entonces la víctima puede ser un ciudadano americano y la persona que puede beneficiarse es el familiar que es indocumentado. Verdaderamente. Me piden, perdona, ahora me estaban hablando los muchachos del equipo porque están pidiendo que publiquemos la lista, si se puede, de los crímenes violentos que calificarían a alguien para la visa. Exactamente. La única razón que no trajimos para que ustedes lo pudieran tener inmediatamente es que tenemos que ver las traducciones que estén perfectas, pero sí le queremos que tú lo obtengas para que lo puedas dar a todos, incluyendo también queremos dar el proceso esa de las etapas, porque hemos visto que son las dos preguntas más preguntadas, ¿no? Que cuáles son los crímenes, pero también el proceso en sí, porque dicen que los abogados, y esa es otra cosa que quería hablar, que nos dicen que han estado trabajando con abogados, que ya hicieron algo con abogados. Primeramente, si lo hicieron con un abogado, el abogado debería ser el que le esté dando, y le debería haber dado toda esa información, pero de no hacerlo, pues entonces ya ellos más o menos tienen, cuando le explicamos, tienen idea de lo que hay que hacer y pueden ir a reclamarle porque el abogado trabaja para ellos y le pagaron, ellos tienen que hacerlo. Y yo sé que tanto la abogada Lourdes Monteagudo como Ana Yacine Vázquez creen lo que yo creo, que no hay pregunta tonta. No. Solamente la pregunta tonta es la que no se hace. Por eso le pido que haga su cita y que evalúen su caso completamente gratis. Márqueles al 773-847-6465, 773-847-6465 o visítelas en sus oficinas en el barrio de Pilsen, aquí en Chicago. Si usted está cerca, en el área de Chicago, en los suburbios, aproveche para reunirse personalmente con la abogada Lourdes Monteagudo o Ana Yacine Vázquez en el 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen por la Cermak, entre la Ashland y la Damon. Y desde aquí le adelanto que vienen sorpresas para el Día de Acción de Gracias, porque en el fin de semana, en la semana de Acción de Gracias, viene una sorpresa que le van a dar tanto la abogada Lourdes Monteagudo como Ana Yacine Vázquez. Sobre todo a usted que es residente permanente y aún no se ha hecho ciudadano. Para que no haya pretextos de hacerse ciudadanos, viene una sorpresa, pero si le cuento, pues ya va a dejar de ser sorpresa. Así que al pendiente de los segmentos de la abogada y de Ana Yacine, y viene muy pronto para que ustedes se van a emocionar porque van a entender cuál es el compromiso que ellas tienen con la comunidad, y a mí me da mucho gusto que nos hagan partícipes aquí en Sin Censura de eso. Antes de despedirlas, abogada Ana Yacine, Delfino Ruiz a través de las redes nos pregunta: abogada, ¿cuántos meses antes de que se venza la residencia permanente puede solicitar la renovación?
Bueno, meses. inmigración siempre dice que 3 meses más o menos, pero uno debería siempre empezar a hacer sus planes 4 meses antes para tener todos sus documentos, para tenerlo listo, para que cuando entonces llegue el momento, porque inmigración tiene ciertas restricciones de cuán adelantado uno lo puede hacer, pero uno necesita saber que tiene todo lo necesario. Vamos a poner una persona que ha sido arrestada, entre una residencia y ahora la solicitud, tiene que tener ciertos papeles que no necesitaba antes. Es decir, que uno debería comenzar a hacerlo 4 meses antes para estar seguro que uno entre en el tiempo necesario para recibirlo a tiempo. Y una segunda pregunta de Liliana Greda. ¿Cuándo pueden los hondureños aplicar para renovar el TPS? Bueno. Que se comunique a la oficina. Sí, estamos viendo porque están sacando cosas nuevas con lo del TPS. Creo que con Honduras dijeron que iba a haber una extensión de 6 meses. Algo así, pero verdaderamente no quisiera darle una contestación definitiva porque no lo tengo en la mano y para no cometer un error prefiero que llame a la oficina y se lo damos enseguida. Lilian, dígale que ya usted hizo la pregunta aquí en Sin Censura, no cuesta nada, márquele desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México se pueden comunicar al 001-773-847-6465, 001-773-847-6465. Marta Salgado dice, ya se quedó picada con lo de la sorpresa, dice, ¿qué día entonces es el segmento con las abogadas para estar más pendiente? Todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Aquí están en nuestros estudios la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. ¿Con qué nos despedimos, abogada? Bueno, pues como siempre, no se le tiene que estar poniendo tanta atención al señor Trump. Hay que estar seguro que uno pueda seguir haciendo lo que puede hacer con lo que uno tiene. Y lo más importante es saber lo que uno tiene. Y por lo tanto, necesitamos que vengan a conversar con nosotros para poder determinar si hay alguna manera que puedan hacer algo con lo que tienen. Y nosotros le hacemos las preguntas necesarias para poder determinar si hay algo que se puede hacer. Antes de darle la palabra a Ana Yacín Vázquez, Laura Pineda, disculpe, de último minuto, ¿puede ser abuso psicológico de parte de un esposo hacia la mujer para la visa U y puedo aplicar o no? ¿Si es abuso psicológico? Sí, puede ser abuso psicológico. Lo único que uno tiene que poder hacer un poquito más hay que hablar un poquito más de cómo y qué para poderlo reportar como, y demostrar, ¿no? Y demostrar, exacto. Laura Pineda, le recomiendo que marque a las oficinas de la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, 773-847-6465. No importa en qué parte de Estados Unidos se encuentre, y desde México también le pueden ayudar, o desde cualquier parte de Centroamérica, en el caso de los TPS, porque sé que están con el Jesús en la boca. 001-773-847-6465. Ahora sí, Ana Yacín. También quiero recordarles que la visa U es una visa muy privilegiada, que perdona, es la única visa que perdona cualquier delito que hayan cometido ustedes, haber dicho que son ciudadanos americanos, haber cruzado la frontera múltiples veces, haber tenido deportaciones previas. Entonces hay que pedir un perdón por esos delitos que se cometieron, pero es la única visa que incluyendo el pecado mortal ante migración, es andar diciendo que uno es ciudadano americano, pero la visa U les perdona eso. Así es que si tienen ustedes la posibilidad de aplicar, pero tienen el temor porque cometieron algún delito, comuníquense a la oficina. Y bueno, no quieren No, y ahí le añado que sabemos que hay personas que han sido víctimas aquí en los Estados Unidos, pero a veces por su propio miedo se han ido y han regresado a su país, en muchos casos México, y que esas personas siguen siendo elegibles aun cuando se hayan ido. Así que por eso doy el número de teléfono de cómo pueden marcar exacto, desde México. Y que las personas que están aquí, que son familiares, que se comuniquen con aquellos que están allá, que no nos oyen, para poder comenzar el proceso. A ver, que se van a ir así de nada más porque si no van a darle una entradita a la gente sobre la sorpresa, o mejor nos aguantamos. Yo creo que sería bueno que nos escuchen el próximo jueves. Sobre todo los que tienen residencia permanente y no se han hecho ciudadanos. Exacto. Exactamente. Bueno,
Si no, no es sorpresa. Tiene que sintonizarnos el próximo jueves aquí en Sin Censura. Gracias, abogada. Gracias, Ana Yacine. Y seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Y siempre me ponen cosas mis compañeros para hacerme quedar mal delante de Ana Yacine y la abogada. Hombre, me quieren sacar las malas palabras, lo grosero, lo mal hablado que soy. Que no dijeron, puto. Que dijeron,